Para poder entender el tema del dolor, quiero platicarles de diferentes palabras que vamos a utilizar durante esta plática. Realmente podríamos tardarnos muchísimo tiempo en explicarles el tema del dolor. Entonces, para mí fue muy conveniente dividirlo en 3 rubros. Número 1, el dolor dental. ¿Por qué el dolor dental? Bueno, pues nosotros tenemos que tener la capacidad de poder identificar, de poder diagnosticar en dónde se encuentra ese dolor dental. Actualmente tenemos muchísimas herramientas para poder diagnosticar con exactitud de dónde está proviniendo el problema. El segundo rubro que vamos a tocar va a ser la analgesia. Bueno, ¿qué es la analgesia? ¿Cómo la voy a prevenir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mi paciente pueda irse sin dolor? Número 1, vamos a tratar el tema farmacológico y número 2, vamos a tratar el tema de anestesia dental. Aquí me llama muchísimo la atención el tema farmacológico. ¿Por qué? Actualmente tenemos muchísimos fármacos, entre ellos los AINES, que nos van a ayudar a facilitar y a poder controlar el problema de ese paciente. Entonces, para que nosotros podamos escoger este tema en cuanto a los fármacos, que son los AINES o los analgésicos, debemos de entender su función. ¿Para qué me sirven? ¿Cómo los puedo emplear? Debemos de tener en cuenta que hay muchos de nuestros pacientes, pues algunos son sanos, otros pacientes tienen problemas crónico-degenerativos y eso es lo que a nosotros nos tiene que dar el punto clave para que nosotros podamos interactuar con estos tipos de fármacos. Estos fármacos debemos de recordar que tienen varias funciones. Un poder analgésico, pero también tienen un poder antiinflamatorio. Hay unos que son, que tienen los dos, antiinflamatorio y analgésico, pero nosotros debemos de saber identificar qué fármaco es el que necesita mi paciente para poder controlar el dolor. Como segundo rubro, también vamos a tocar el tema de la anestesia dental. Todos los pacientes que acuden a nuestra consulta, la mayoría es por dolor dental. A veces sí es importante que nosotros pasemos a nuestro paciente, pues obviamente para que nos explique cuál es el motivo de su consulta. Pero créanme que hay varios pacientes que asisten a su consulta y vienen con una afasia extremadamente dolorosa y lo que menos quieren es hablar. Nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar a la brevedad, por lo menos, cuál es el origen, por qué se está provocando el dolor. Muchas de las veces el dolor se puede llegar a presentar por 2 factores principales. Número 1, un proceso infeccioso. Y número 2, un traumatismo. Entonces, a la hora de que nosotros lleguemos a identificar cuál es el órgano, los órganos dentarios que nos están afectando para que llegue a provocarse este tipo de dolor, lo primero que nosotros tenemos que realizar es identificar con exactitud dónde está el problema. Ya que nosotros llegamos a identificar, pues obviamente lo que menos quiere el paciente es platicar, explicar cómo es el tipo de dolor. Entonces, nosotros tenemos que entrar en acción. ¿Cómo? Colocando una muy buena anestesia. Es cierto y es verdad que la mayoría de nuestros pacientes nos dicen, ¿qué cree, doctor? Anteriormente yo había ido con otro dentista y no me hacía efecto realmente no me hacía el efecto que yo necesitaba pues para que el dolor disminuyera. Entonces imagínense, si nuestro paciente viene a la consulta dental con un problema de dolor, ya viene estresado, ya viene realmente hasta en un estado de pánico, pues nosotros tenemos que tener la capacidad a la brevedad de poder solucionar ese tipo de problemas.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Siempre es muy importante realizar una muy buena técnica de anestesia. Todos los anestésicos nos van a ayudar, pues obviamente, para dar esa analgesia en la área que vamos a llegar a trabajar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que realmente aplicar y tenemos una gran variedad de anestésicos dentales que podemos utilizar para llegar a lograr ese tipo de analgesia que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero comentar? ¿A qué es lo que yo quiero llegar con todos estos puntos? Yo siempre he dicho y me he definido que la mayoría de las personas que nos toman que somos buenos odontólogos o malos odontólogos únicamente es por la capacidad que nosotros tengamos de quitar el dolor. Como tercer rubro, bueno, pues ya que podemos localizar los puntos anteriores, bueno, pues ahora sí ya viene el tratamiento odontológico, que en este caso va a ser un tratamiento de endodoncia. Realmente también pueden existir problemáticas durante los tratamientos de endodoncia, que puede ser pre, trans o durante y postoperatorio. Entonces, nosotros tenemos que tener esa capacidad para poder sincronizar y poder calmar el dolor antes, durante o después del tratamiento endodóntico. Siguiente, por favor. Bueno, para que nosotros ya nos podamos, ya adentrar realmente al tema como tal, primero debemos de saber qué es el dolor, cómo se provoca el dolor, cuál es la sensación dolorosa que puede tener un paciente cuando un problema es incipiente a un problema crónico. Entonces, el dolor va a ser una sensación y una experiencia sensorial desagradable. Va a estar asociada con un daño tisular que puede ser real o potencial. Un daño tisular real es cuando ya el problema está totalmente desencadenado y puede ser potencial cuando apenas se está empezando a ya se está empezando a provocar ese daño, pero que todavía no se ha vuelto totalmente real, o sea, que todavía no está presente totalmente en el paciente. ¿Y cómo lo vamos a referir al dolor? Como un daño. Realmente es un daño que se provoca en cierta parte de nuestro organismo, en este caso en la cavidad oral, y que obviamente el paciente va a referir dolor. ¿Por qué está provocado el dolor? Bueno, pues número uno, está provocado por una percepción y número dos, por una detección. A veces el dolor hay que empezarlo a conocer porque nosotros podemos clasificar al dolor de muchísimas maneras. El dolor lo podemos clasificar, número uno, si es localizado o irradiado, de acuerdo al daño que puede ser agudo o crónico. Y ahorita en un momento les voy a platicar toda la clasificación y toda la semiología del dolor para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico totalmente acertado. Siguiente, por favor. Bueno, la semiología del dolor. Nosotros tenemos que conocer al dolor en todas sus facetas. El dolor lo podemos clasificar por la antigüedad. ¿A qué se refiere la antigüedad? Al tiempo. Si es un problema agudo o si es un problema crónico. ¿Qué nos va a determinar que un dolor sea agudo o crónico? Simplemente el tiempo. Número dos, el dolor se va a poder clasificar de acuerdo a la localización. Muchas de las veces tenemos pacientes que cuando un dolor es incipiente, el paciente tiene la capacidad de decir, doctor, me duele exactamente en esta zona o en este molar o en este diente. Pero si a eso le agregamos que el dolor
le agregamos la clasificación de antigüedad, que es el tiempo, entonces imagínense, ese dolor ya no es localizado, se vuelve totalmente irradiado, donde el paciente ya dice, doctor, realmente ya no sé en dónde me está doliendo, yo nada más tengo noción de que me duele del lado derecho, ya no sé si es arriba, si es abajo, me llega a doler hasta el oído y es más, la mitad de la cabeza realmente es un dolor insoportable. Entonces, todos estos parámetros, toda esta clasificación va a ser para nosotros muy importante para poder distinguir y que nosotros podamos ser asertivos en lo que vamos a diagnosticar. Otro rubro u otra clasificación donde podemos tener al dolor es por la intensidad. No es lo mismo un dolor que apenas va comenzando a un dolor insoportable. Yo normalmente en mi práctica privada, siempre a todos mis pacientes les digo, de una escala del 1 al 10, usted dígame qué tanto le molesta, donde el 1 es un dolor mínimo y el número 10 es un dolor insoportable. ¿Por qué es importante saber la intensidad del dolor en esta escala? Porque eso nos va a dar parámetros si nosotros podemos todavía indagar para poder obtener un diagnóstico definitivo o realmente ya el paciente no quiere ni hablar y lo que nosotros tenemos que hacer es actuar de inmediato. Como otro rubro podemos también clasificar al dolor de acuerdo a su carácter. ¿Qué quiere decir el carácter? Pues es una sensación. No es lo mismo un dolor quemante que un dolor pulsátil o un dolor picante. Normalmente el dolor quemante y picante lo podemos asociar a un dolor no odontogénico. Un ejemplo, una neuralgia del trigémino. Un dolor pulsátil, híjole, se los puedo asegurar que es la principal característica de un dolor y de un proceso infeccioso odontogénico. ¿Por qué pulsátil? Pues obviamente el paciente empieza a referir dolor, realmente ya siento que me punza, ya no hay algún motivo por el cual yo haga y me empiece a molestar. De la nada, doctor, ya me empieza a pulsar, a punzar y a veces les llega a molestar hasta con el contacto de los dientes del órgano dentario que está afectado como de su antagonista. Entonces es muy importante poder empezar a indagar y poder empezar a clasificar el dolor para que nosotros podamos tener una idea y un panorama más claro de cuál es el problema que tiene nuestro paciente. Como otro punto, también vamos a encontrar la clasificación del dolor por irradiación. No es lo mismo un dolor localizado que irradiado. Y no es lo mismo irradiación que es de un problema incipiente a un problema insoportable. Entonces, es muy importante saber también que existen dolores de acuerdo a su irradiación. Y por última clasificación también encontramos como un problema atenuante o agravante. En otras palabras, ¿a qué me refiero? Pues la duración. Hay personas o hay pacientes que nos llegan a referir, doctor, a mí en ciertas ocasiones me llega a molestar, pero de repente siento que ya no, pues que ya se me va el dolor por completo. Y después vuelve como una oleada y se me vuelve a quitar. Y el dolor agravante es cuando ya realmente el problema ya está totalmente consolidado y que en lugar de sentir mejoría, cada intervalo de tiempo se va agravando este problema. Entonces también es muy importante indagar sobre estas clasificaciones para que nosotros podamos saber qué tan complejo es el problema de nuestro paciente. Por ejemplo, encontramos en la imagen superior izquierda, pues les quería mostrar, no es lo mismo este tipo de caries, que puede ser una caries de primero a segundo grado, a la imagen superior derecha, que obviamente aquí ya hay una caries prácticamente de tercer grado. Vean la tonalidad que tiene ese molar, totalmente grisácea, entonces eso ya nos está
refiriendo que es un problema pulpar. Y si se dan cuenta, en el fondo de saco ya se empieza a ver una lesión, que obviamente es un absceso dental. Y radiográficamente, pues vean, no es lo mismo la primera imagen que les estaba explicando a la segunda y tercera imagen, que es una imagen radiográfica donde obviamente pues ya tenemos que la destrucción por la caries pues ya es masiva. De hecho, ya no existe ni cámara pulpar y pues obviamente ya se imaginarán la infiltración de bacterias que se han ido introduciendo dentro de los conductos, y en la parte apical pues ya podemos encontrar una lesión periapical que obviamente pudiéramos pensar que es una periodontitis apical crónica. Siguiente, por favor. Bueno, con todas estas características, doctores, que les estoy comentando, aquí yo ya puse como un collage de fotografías de algunos pacientes en los cuales nosotros debemos de tener la capacidad de que, bueno, número uno, ya conozco cómo actúa el dolor, desde un dolor incipiente hasta un dolor crónico. Entonces, de acuerdo a esos parámetros, pues obviamente nosotros ya podemos tener también la capacidad a quién nos estamos enfrentando. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando varios casos clínicos donde obviamente los tipos de dolor, les vuelvo a repetir, se van a presentar por dos formas. Uno que son odontogénicos y otros que no son odontogénicos. Los odontogénicos, ¿cuáles son las dos principales causas? Número uno, la caries dental. Una caries dental no duele en absoluto, doctores. Mientras sea una caries de primer y segundo grado, obviamente no existe ninguna molestia, pero aguas, cuando ya tenemos una caries de tercer grado es porque ya hay una involucración con la pulpa y obviamente pues, la mayoría ya de esos pacientes pues caen en un tratamiento endodóntico. Cuando es una caries de tercer grado, muchos de los pacientes pues no les llega a molestar porque todo el tejido reblandecido se llega ahí a acumular y eso nos sirve como si fuera una curación, como si fuera una tapa en la cual pues no va a existir muchas molestias. Pueden ser unas molestias incipientes, pueden ser unas molestias o dolores que pueden ser atenuantes, que no siempre son constantes, pero bueno, la mayoría de las personas se llegan a confiar y bueno, pues todo ese dolor se vuelve crónico, el proceso infeccioso se va acrecentando, hay mayor reproducción de bacterias y pues llega un momento en el que están tan saturados dentro de los órganos dentarios, que es lo que ya empieza a provocar fistulizaciones, abscesos dentales, y pueden llegar a afectar todos los tejidos perirradiculares y pues ya se imaginarán la sintomatología que pueden llegar a tener esos pacientes, ¿verdad? Muchísima molestia. Entonces, tengo aquí en la imagen superior izquierda, por ejemplo, una caries de tercer grado, donde el paciente pues obviamente se ha ido dejando porque se confía y dice, ay, me molestó y se me quitó. Al siguiente mes me volvió a molestar, me tomé un analgésico y se me volvió a quitar. Entonces, vean que únicamente se están dando ellos paliativos, pero realmente el problema no se soluciona porque sigue habiendo una mayor reproducción de bacterias y llega el momento en el que ya no caben dentro de las estructuras y ¿qué es lo que llegan a provocar? Se van a estructuras que están junto al órgano dentario, como por ejemplo la radiografía periapical que encontramos en la parte superior derecha. Ahí podemos encontrar ahora una imagen radiográfica donde podemos observar pues, una caries de tercer grado, donde ya hay una involucración de tejido pulpar, una reproducción masiva de bacterias y bueno, pues ya podemos ahí localizar en los ápices pues ya un daño periapical. Aún así hay veces que los pacientes no entienden y se siguen dejando y podemos ver en la imagen superior izquierda pues ya una paciente que ya tiene un diagnóstico de celulitis. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto, doctores?
de que la mayoría de todos los odontólogos es un número reducido de que los pacientes vengan a la brevedad para corregir este tipo de problemas. La mayoría de los pacientes se dejan hasta que ya no aguantan el dolor o hasta que ya vienen de verdad con una celulitis bien marcada. Entonces ahí es donde los pacientes pues acuden con nosotros y pues quieren que les solucionamos ese problema. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para todo tipo de situaciones, desde un problema incipiente hasta un problema o una urgencia totalmente odontológica. ¿Y cómo vamos a estar nosotros preparados para poder corregir estos tipos de problemas? Tenemos que entrenar nuestra mente. ¿Cómo entrenamos nuestra mente? A base de conocimiento, a base de lectura, a base de estudio y la misma experiencia, que es algo muy importante también, es lo que nos va a ir dando la pauta de cómo nosotros tenemos que tomar las decisiones correctas para que podamos enfrentarnos a estos tipos de casos. Por ejemplo, no es lo mismo una caries de tercer grado, donde puedo solucionar el problema del paciente, no sé, le puedo mandar un AINES desde un paracetamol con un ketorolaco y listo, su problema está solucionado. Pero no es lo mismo, por ejemplo, en la parte superior derecha, esta paciente del sexo femenino, donde, bueno, pues ya tiene un proceso infeccioso sumamente pronunciado y pues ya se imaginarán el dolor que puede llegar a existir ahí. Ojo, también hay ocasiones que el paciente puede tener un edema extraoral y no tienen dolor. No tienen dolor, únicamente ven que hay un aumento de volumen en su mejilla y pues eso es lo que los trae también a la consulta odontológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un paciente, por ejemplo, con un tipo de celulitis que pueda tener un dolor insoportable, bueno, pues ya me tengo que ir con analgésicos más potentes, ¿no? O una combinación de analgésicos, como por ejemplo el ketorolaco con el tramadol, donde ya está indicado específicamente como para dolores totalmente agudos. Y a veces nos tenemos que subir, doctores, a otro nivel. Ya nos tenemos que meter con un corticosteroide, por ejemplo, una dosis única de dexametasona. Aquí lo principal, lo que debemos de controlar, número uno, es el dolor. Y número dos, obviamente, el proceso infeccioso. Porque si nosotros mandamos un analgésico y no hacemos absolutamente nada y no mandamos un antibiótico, pues resulta que ese problema jamás se va a poder solucionar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, doctores, y esto es lo que yo les quería comentar. Es que, en serio, yo creo que necesitamos muchísimo tiempo para poder abarcar el tema del dolor. El tema del dolor, pero bueno, ya con esto quiero concluir. Encontramos dolores no odontogénicos y dolores odontogénicos. ¿Qué es lo que nos va a dar la pauta, doctores? Deben de ser muy específicos en su anamnesis con su paciente. Deben de tratar de indagar y obtener toda la información necesaria para que ustedes puedan llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Ok? Y bueno, nada más quería concluir con esto, que el dolor dental es el síntoma más frecuente que lleva al paciente en busca de un tratamiento odontológico para su alivio. Si ustedes tienen la capacidad de aliviar el dolor en uno de sus pacientes, los van a catalogar como un excelente odontólogo. Y dejamos esta plática para la segunda parte. Doctor, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando, quedan 10 minutitos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para iniciar una sección de preguntas y respuestas. Es una dinámica que tenemos aquí en Cuidado Oral para que también haya un poquito de retroalimentación con nuestros doctores, que queremos mucho Claro y que que queremos sí. que también estén muy involucrados en el tema. Doctores, ¿alguien tiene una pregunta para el doctor César? O cualquier tipo de comentario, chicos, como ustedes gusten.
preguntita. Que en su consultorio ha tenido casos muy extremos. Sí, bueno, contestando la pregunta que me están formulando, extremo lo puedo considerar como un dolor insoportable. Por supuesto, me han llegado pacientes que realmente llegan a la consulta privada y dicen, doctor, no aguanto el dolor, no aguanto para nada el dolor. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Número uno, nada más indagar. A ver, paciente, ¿dónde se encuentra localizado el dolor? ¿Es en la parte superior? ¿Es en la parte inferior? Me dice, no sé, superior, perfecto. Empiezo a hacer rapidísimo, tratar de reproducir nuevamente el dolor en el órgano o los órganos dentarios que me están llegando a afectar. Ya que los identifico, ya no platico más con el paciente. Directo, doctores, tienen que hacer una buena infiltración de anestesia, por lo menos para calmar a su paciente, pero ya tienen las nociones para decir, aquí está el problema. Entonces, número uno, tiene que realizar una buena técnica de anestesia. Ya que tengo una buena técnica de anestesia, lo único que tengo que realizar es comprobar por medio de una radiografía periapical que realmente ese es el problema. Ya que lo tengo, defino qué tan severo es y es lo que me va a facilitar para poder mandar un buen esquema de antibioterapia. Yo siempre he dicho, todo tejido que se infecta, se inflama y provoca dolor. Entonces, antibiótico, antiinflamatorio y analgésico. Y con el poder anestésico que tiene mi paciente dentro de su organismo, bueno, pues eso le va a dar la pauta en lo que compra sus medicamentos, empiezan a hacer efecto para que cuando el efecto de la anestesia disminuya, el efecto de los medicamentos ya está 100% potencializado dentro de su organismo. Ilsa Alvarado, adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por darnos la oportunidad y bueno, voy a ser bien precisa. Doctor, una consulta. Cuando estamos tratando endodónticamente un proceso infeccioso, podemos al mismo tiempo, atacar ya hacer el tratamiento de infección, o sea, tratarlo farmacológicamente y hacer el tratamiento, o primero hacer el tratamiento farmacológico y luego hacer la endodoncia. Ok. Muchísimas gracias, doctora, por tu pregunta. Te la contesto rápidamente. ¿Qué es lo que yo hago normalmente para poder darle un buen seguimiento a mi paciente? Yo soy siempre de la idea de que si un paciente viene conmigo a la consulta odontológica es porque tiene un proceso infeccioso sumamente crónico y ya tiene una escala del dolor desde el 1 al 10. ¿Qué es lo que realizo? Empezar específicamente el tratamiento endodóntico. Ojo, si es un diagnóstico con una PAC, que es una periodontitis apical crónica, lo que hago es un acceso, despulpo y puedo colocar sin ningún problema mi hidróxido de calcio y mi Cavi. Pero si es un diagnóstico de una PAX, una periodontitis apical crónica supurativa, tengo que realizar el acceso, tengo que drenar. A veces, muchas de las ocasiones no drena, sino que hay mucho acúmulo de gases y prohibido colocar una curación porque necesitamos una vía de salida. Ya que termino mi consulta odontológica,